También agradecimiento a todos los que están aún acompañándonos, todos ustedes, que permiten que nuestros expositores dispongan, por lo tanto, de un auditorium interesado de los argumentos y las discusiones que aquí se puedan generar. Y lo digo especialmente para quienes están desde temprano, ya han estado en sesiones diversas durante todo el día, y especialmente compartiendo con nosotros las restricciones de una universidad pública, ¿no? Probablemente si esto fuese en Chile, en una sede de una universidad privada, tendríamos aire acondicionado, ¿no? Y estaríamos enfrentando la canícula con mucha alegría, ¿no? Aquí ustedes han aprendido hoy día lo que implica, ¿no? Lo que implica la sobrevivencia, ¿no? En una universidad pública que recibe solamente el 13% de su financiamiento de parte del Estado, que es otro milagro del neoliberalismo chileno. Perdón, 8, me equivoqué, entonces está rebajado el presupuesto, solamente el 8% de los recursos de esta universidad pública, la más importante del país, provienen de fondos públicos. O sea, somos un interesante ejemplo de universidad pública privatizada, ¿no? Como tantas otras cosas que hemos discutido hoy día aquí en el país. Entonces, con mayor razón, nuestros agradecimientos por la paciencia, por el estoicismo con el cual han podido enfrentar este día tan caluroso y aún así acompañarnos en circunstancias que probablemente ya a esta hora debieran estar aprontándose para recorrer la ciudad un poquito o disfrutar de un descanso. Gracias a todos entonces por estar, especialmente a quienes han llegado hoy día, también debo decirlo, y que por lo tanto no fueron objeto necesariamente de la bienvenida del día de ayer, ¿no? Así que bienvenidos a quienes se han agregado hoy día a esta audiencia. También tengo un pequeño aviso: el lanzamiento del libro del profesor Enrique Leff, que nos acompaña acá, se realizará mañana a las 15 horas en este mismo lugar, ¿no? En el programa aparece en alguna de las salas interiores, pero va a ser en esta sede, en esta misma aula, para que ojalá nos puedan acompañar en esta siempre magnífica oportunidad de lanzar un libro, particularmente con la presencia de un autor tan destacado como el profesor Leff, a quien aprovechamos de darle la más cordial bienvenida también hoy día. Bueno, me corresponde a mí brevemente presentar a las dos personas que actuarán en esta mesa plenaria, que como ustedes pueden intentar leer, otro ejercicio importante, ¿no? En estas pequeñas letras, ¿no? Pero si ustedes se fijan, yo afortunadamente tengo la luz fuerte aquí, dice lectura crítica del discurso hegemónico en torno a bienes, servicios y beneficios ecosistémicos. Y esta presentación va a estar a cargo de nuestra queridísima amiga María Luisa Eschenhagen, ¿no? Y ella va a ser comentada por nuestro queridísimo amigo Dimas Floriani. Entonces, ellos me han pasado su currículum para que yo lo lea, pero yo no lo voy a leer, porque efectivamente, por un lado, es muy largo, y por otro lado, porque tendría que decir algo muy simple respecto a ambos. Si tuviera que decir a qué universidad pertenecen ellos, o a qué universidad trabajan, tendría que decir que son profesores de la Universidad Latinoamericana, ¿no? Porque yo ambos los conozco en diferentes instituciones latinoamericanas. Son de estos profesores regionalizados, por decirlo de alguna manera, porque María Luisa en realidad es profesora en la Universidad del Externado de Colombia, pero yo también la conozco en la sede Heidelberg en Santiago de Chile, ¿no? Y por lo tanto nos estamos encontrando permanentemente en diferentes congresos, reuniones, en esta especie de red latinoamericana de buenos amigos que hace posible que estos eventos puedan funcionar, porque efectivamente ninguno de nosotros tiene opción de decir que no ante una invitación de sus amigos para visitar algunos de los países de la región. Por lo tanto, es un gran placer que María Luisa esté hoy día con nosotros y nos vaya a dar a conocer su trabajo. Lo mismo puedo decir de Dimas Floriani, profesor, otra vez, debo decir, de la Universidad de los Lagos, en Osorno, en el sur de Chile, o debo decir de la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, o no sé, o en la sede de Claxon. Tendría dificultades para ubicarlo también exactamente, porque tal como sucede con María Luisa, también forma parte de esta red
latinoamericana de personas voluntariosas que pretenden generar nuevas disciplinas, permanentemente participar en eventos y garantizar de esa manera que su contribución hace posible justamente este proceso de transmisión intergeneracional, especialmente a los más jóvenes, a quienes queremos legarle nuestras preocupaciones, muchas veces nuestras frustraciones, pero también nuestras inquietudes. Entonces es un placer presentar a estos dos amigos de toda la vida que van a decirnos lo que están pensando de una cosa tan importante como puede ser los servicios ecosistémicos, de los cuales o con los cuales podemos establecer el soporte de la vida, que es justamente lo que permite que sigamos criticando, pensando, reflexionando. Yo debiera decir entonces, para terminar, que María Luisa está acá para presentarnos su trabajo, pero voy a tener que partir pidiéndoles un aplauso para ella, por una razón muy simple: está de cumpleaños en el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Buenas tardes y muchísimas gracias aquí por la invitación de poder estar aquí en este espacio en Chile, que ya viniendo los últimos años y teniendo cada vez más cariño aquí en el trabajo, en las diferentes instituciones, y poder participar ahora en este evento. No sé si finalmente se puso el... Bueno, yo cambié un poquito el título que originalmente había propuesto aquí cuando me pidieron el título, y lo cambié a los servicios ambientales desde una perspectiva del pensamiento ambiental y la ecología política. O cuando después del seminario, de la conferencia ayer de Antonio Elizalde, también se puede poner un subtítulo a esta conferencia, es cómo evitar el virus de la cooptación, retomando las ideas de ayer de Antonio, porque los servicios ambientales son tal vez la expresión máxima del neoliberalismo y con ello de la cosmovisión moderna hegemónica. Están muy bien incorporados dentro del discurso dominante, que argumenta que si no se les da aprecio a la naturaleza, nadie la cuida ni se podrá conservar. Por lo tanto, esta argumentación se ha naturalizado y ha sido impulsada por grandes ONGs, Nature Conservancy, la WWF, la UICN, etcétera, recomendada por las agencias multilaterales, implementada por los gobiernos y asumida por amplias esferas de la sociedad, sin darle mayor espacios a la reflexión crítica ni alternativas. Esta ponencia se propone visibilizar y desnaturalizarla a través del pensamiento ambiental, más específicamente a través de la racionalidad y el saber ambiental, esta concepción mercantilicista de la naturaleza. A manera de preludio, resulta indispensable no perder el asombro frente al siguiente fenómeno. El ser humano es un ser vivo y por ende hace parte de la naturaleza, depende de ella, ya que sin agua, aire, suelo, no puede vivir. Estas condiciones vitales a lo largo de toda la historia de la humanidad se han tomado por dadas y obvias y de libre acceso para todos. Sin embargo, desde hace un tiempo, en una cultura específica, la moderna judeocristiana, en un momento histórico sui generis, el sistema sociopolítico llamado capitalismo neoliberal, estas condiciones naturales y vitales son percibidas como escasas y por lo tanto adquieren de repente apellidos como externalidades positivas, servicios ambientales. Las condiciones naturales vitales son nombradas, conceptualizadas, institucionalizadas para ser apropiadas y mercantilizadas.
Súbitamente y de manera cada vez más insistente, ciertos sectores de las sociedades insisten en que privatizando y mercantilizando la naturaleza, ésta se podrá conservar y cuidar mejor, siendo ahora el concepto del capital natural y de los servicios ambientales los más sofisticados para tales fines. Ahora, pensar desde el saber ambiental significa asumir una posición crítica frente a los efectos de las formas de conocer de la modernidad, para reconocer cómo estas formas han fragmentado y cosificado al mundo, impidiendo comprender la complejidad ambiental. A la vez, visibilizar la sobredeterminación que propicia la modernidad de la racionalidad economicista e instrumental y contraponiendo la racionalidad ambiental. El saber ambiental, por lo tanto, cuestiona las certezas de la ciencia normal. Tiene, como dice Enrique Lev, una vocación antitotalitaria y crítica y una inconformidad con los saberes consabidos, y visibiliza las estrategias de poder que subyacen en el proyecto positivista para cosificar, dominar y explotar la naturaleza. Es así como el saber y la racionalidad ambiental pueden ser complementarios a la ecología política. Bases principales del neoliberalismo y contexto discursivo. Los saberes ambientales solamente son comprensibles en el contexto neoliberal y los discursos que lo acompañan, porque dentro de ninguna otra cosmovisión surgirían ni tendrían sentido. De ahí entonces es necesario recordar que las ideas centrales del neoliberalismo le apuestan en primera instancia y como meta central al crecimiento máximo del Producto Nacional Bruto. Para lograr esto se requiere del sector privado y al mercado como el lugar en el que se asignan los precios y recursos de la manera más eficiente. Considera que solamente a través de la privatización de todas las empresas, por ejemplo, educación, agua potable, salud, etcétera, la atracción de capital extranjero para la inversión, por ejemplo, en la minería, la apertura para mercancías del exterior que inhibe y o dificulta la producción nacional, así como la flexibilización del trabajo, que reduce significativamente la regulación gubernamental y el poder de los sindicatos, se logran resultados eficientes de empleo y crecimiento económico. Dentro de esta visión, el Estado apenas y asume un papel subsidiario. Las personas, antes que ciudadanos, son concebidos como consumidores, clientes. Consideraciones sobre efectos sociales y menos aún ambientales de este tipo de medidas son ignorados y o minimizados. Las teorías que sustentan y justifican estas medidas son de corte positivistas e instrumentalistas, que no tienen en su mira la preocupación y comprensión por la complejidad ambiental, ni el respeto por la vida. Claramente hay una sobredeterminación de esa racionalidad economicista cuantitativa, material, donde todo puede ser objeto y por ende puede ser mercantilizado. Y a pesar de las múltiples críticas bien fundamentadas y sistemáticas que se le han hecho al neoliberalismo, a lo largo del tiempo, sigue persistiendo este modelo por su capacidad de imposición a través del poder político, económico y militar hegemónico y por lo que es el poder en el saber. Dentro de este contexto neoliberal, que en algún momento, como por ejemplo en las cumbres ambientales internacionales, acepta tímidamente y muy limitadamente la existencia de los problemas ambientales y la relación de estos con los modelos de desarrollo. Se configura un discurso ambiental neoliberal. Es aquí donde entran en juego los conceptos claves como desarrollo sostenible, capital natural, capitalismo verde, y desde el 2012, con Río+20, la economía verde, donde se observa una estrategia sistemática de mercantilización de la naturaleza, siendo los servicios ambientales el instrumento más sofisticado. La propuesta e idea del desarrollo sostenible que surge en el informe Brundtland en el 87, en el cual se quiere hacer compatible el crecimiento económico con la conservación de la naturaleza y con la Agenda 21 como resultado de la cumbre de Río del 92, se establecen los instrumentos necesarios. De ahí también que Enrique Lev hable de una geopolítica del desarrollo sostenible que generó un proceso de mercantilización de la naturaleza y de sobreeconomización del mundo.
que luego es traducido en instrumentos de gestión ambiental y mecanismos de desarrollo limpio, así como los propios servicios ambientales para los cuales se requiere reformular y profundizar los derechos de propiedad. Ligado a estas iniciativas van surgiendo instituciones para poner los instrumentos en práctica, desde las ONGs que se dedican a divulgar y fomentar proyectos sostenibles, pasando por institutos de investigación sobre sostenibilidad, hasta departamentos para el desarrollo sostenible en los gobiernos, así como un fortalecimiento de los marcos legislativos, como por ejemplo la Constitución del 91 de Colombia, que es una de las primeras en incorporar transversalmente el concepto de desarrollo sostenible en la Constitución. Desde una perspectiva del saber ambiental, sin embargo, todas estas medidas resultan ser simples instrumentos para remediar superficialmente los problemas ambientales inmediatos, ya que estos no van a las causas ni tocan los problemas de fondo que los han generado. Esto se puede observar también en el hecho de que en la percepción ambiental hay un paso rápido de la problematización hacia una gestión y mercantilización ambiental, lo cual refleja la poca preocupación real por solucionar los problemas ambientales y el gran oportunismo capitalista. La permeabilidad teórica que se viene dando ya desde fines del siglo XIX en la teoría económica, según Gómez Bagetún, favoreció la consolidación de los servicios ambientales. Con la industrialización se da una ruptura epistemológica postfisiocrática que implica un desplazamiento del razonamiento económico desde lo físico a lo monetario, y una vez que el análisis económico quedaba liberado a las constricciones del mundo físico, la economía neoclásica encontró vía libre para desarrollar la teorización sobre la sustituibilidad de los recursos naturales por capital y tecnología. Esto significa suponer que todo puede ser mercantilizable a través de la monetarización. Se da un distanciamiento considerable de las bases materiales, por no decir totales, de las bases materiales físicas, que lleva a suponer que el mundo puede continuar, entre comillas, cito, de hecho, una ausencia de los recursos naturales, por lo que el agotamiento de estos constituye un acontecimiento y no una catástrofe. Cito a Solow. Bajo esta concepción y racionalidad se observa un desconocimiento profundo de los ecosistemas y de la vida misma, y se ignoran aspectos fundamentales como la entropía y la resiliencia ecológica. Así, los problemas ambientales y las funciones ecosistémicas son concebidas simplemente como externalidades, que hasta entonces no se han tenido en cuenta. Por lo tanto, para esta racionalidad economicista, la solución óptima es incorporar las externalidades crematísticamente, para lo cual es indispensable entonces el fomento de la propiedad, valorar monetariamente la vida y crear, por ejemplo, esquemas de comercio de emisiones, entre otras. Y como la ideología económica liberal se basa sobre la fe en el mercado, como herramienta central que soluciona todos los problemas, surgen los mercados de carbono y de servicios ambientales. Ahora, para lograr poder hablar de servicios ambientales resulta indispensable definir y consolidar el concepto de capital natural. Esta conceptualización sucedió primero por varias vías. Por un lado, desde el sector académico, con el primer trabajo clave al respecto de Dalí y Constanza en el 92, quienes plantean que según la concepción del capital como las acciones que producen un flujo de bienes valorables o servicios para el futuro, sin importar si las acciones son producto de manufactura o naturales. Entonces, las acciones que producen un flujo sostenible es capital natural. Y señalan que es importante diferenciar entre el capital natural e ingresos y recursos naturales, para lo cual una opción sería concebir el capital natural e ingreso natural simplemente como acciones y componentes de flujo respectivamente de recursos naturales. Y la otra opción sería concebir el capital natural e ingreso natural como agregados de los recursos naturales en dimensiones separados de acciones y flujos que requieren de algunas valoraciones diferenciadas. De ahí que se pueden diferenciar dos tipos de capital natural, los renovables o de capital natural activo y los no renovables o capital inactivo.
A partir de ahí, señalan que para hablar de sostenibilidad se requiere de la economía ecológica para no tener percepciones equivocadas sobre el bienestar de la propia economía. Para que el capital natural pueda ser valorado, es entonces necesario especificar que los ecosistemas tienen componentes que garantizan su estructura y a la vez resulta indispensable considerar los procesos e interacción que garantizan su funcionamiento. Entonces aquí podemos ver cómo se han puesto a diferenciar lo que son estas funciones de lo que son las funciones de regulación, de hábitat, etcétera, aquí simplemente a manera de ejemplo. El segundo elemento para consolidar este capital natural, también en los años 90 el Banco Mundial comienza a integrar el capital natural en sus cálculos de riquezas económicas, como bien lo señala la CEPAL. El Banco Mundial estimó que los 3 capitales más importantes que determinan la riqueza de una nación son los activos producidos, el capital natural y los recursos humanos. Y más adelante explicita que el ahorro genuino se entiende como lo que verdaderamente ahorra una nación después de que se ha contabilizado la depredación de recursos naturales y el daño por contaminación. Ambos restan, así como la inversión del capital humano, que se suma. Así el ahorro genuino puede ser visto como un macroagregado ajustado por la descapitalización ambiental. Con estas propuestas teóricas e institucionales se abre definitivamente el camino para conceptualizar los servicios ambientales y la mercantilización de la naturaleza. Y aunque Gómez Bagetún llama la atención y dice, abro comillas, la valoración de los ecosistemas y sus servicios no debe ser entendida como un fin en sí mismo, sino como una herramienta pragmática que busque la consideración de la naturaleza y los costes asociados a su degradación dentro de la toma de decisiones. El papel de la conceptualización de la naturaleza en términos de capital natural y servicios no debería buscar la suplantación de los valores intrínsecos por los valores instrumentales como acicate para la conservación, sino la complementariedad de los mismos, haciendo llegar argumentos conservacionistas a foros donde a menudo han sido ignorados. Sin embargo, lo que se observa es que ese deber ser no logra imponerse en realidad, y más bien se da una sofisticación de lo que es esa contabilidad del capital natural, que más bien se afianza a medida que los países van más allá del BIP, como explícitamente se titula un artículo del Banco Mundial del año 2013. Y es posible enumerar una serie de hechos que indican claramente los intereses neoliberales como lo son la predominancia de una racionalidad economicista, utilitarista en revistas de alto impacto en el sector financiero y económico, en el caso de Colombia, por ejemplo, de Portafolio, donde se puede leer, y quiero citar acá esta cita de Portafolio que resulta bastante ilustrativo, y dice: la privilegiada dotación de tierras fértiles y agua sigue siendo subutilizada. La minería como potencial de transformarse en conocimiento y tecnología es minimizada por intereses antimodernos y negada por opiniones posmodernas. La transformación y el aprovechamiento del capital natural y la conectividad física son indispensables para aprovechar el talento de la creciente clase media del país. La barrera más grande para aumentar las riquezas en Colombia son sus instituciones y los incentivos predominantes. Los obstáculos e inversionistas y emprendedores son formidables. Se puede salir de la trampa institucional, de la casa de rentas y el fundamentalismo ambientalista con medidas de choque que favorezcan el auge de sectores expuestos a la disciplina de la competencia que generen coaliciones interesadas en el desarrollo simultáneo de las diversas formas de riqueza. Esto es un artículo del 2013. También al revisar una lista actual de empresas y países que apoyan la contabilidad del capital natural,
que aquí excluyo la fila de países y realzo en amarillo algunos que llaman la atención, resulta relevante observar las grandes empresas que participan, así como ONGs e instituciones multilaterales, quienes ya tienen trayectorias dudosas sobre sus intereses ambientales, al contar con una serie de demandas y o cuestionamientos sobre sus acciones. También la declaración sobre capital natural del sector financiero, como documento preparativo del Río+20 en junio del 2012, que tiene como objetivo central crear las condiciones necesarias para que el capital natural pueda ser mantenido y mejorado como un bien económico, ecológico y social crítico. Y es publicado por la Secretaría de la UNEP, pero que claramente es escrito con una gran influencia por parte del sector financiero, cuando dice: presentamos esta declaración a la comunidad mundial en Río+20 como una respuesta financiera del sector privado al tema de la conferencia de trabajar hacia una economía verde. La presente declaración fue desarrollada con base en una extensa consulta con la comunidad financiera en el 2010 y 11. Entonces, la preocupación central de la declaración es encontrar marcos regulatorios, para lo cual aún faltan metodologías claras, que ahí entre paréntesis se puede decir que muchos de los trabajos de los biólogos de la conservación están ofreciendo estos marcos metodológicos, para garantizar la internalización de los costos ambientales en la contabilidad del sector privado. El modelo al que apuntan son los principios para el desarrollo sostenible de la UNEP, la economía de ecosistemas y biodiversidad, el TEB, la reducción de emisiones de la deforestación y degradación, la RED, modelos que encajan perfectamente en el modelo neoliberal y que ya han recibido un sinfín de protestas y resistencias, especialmente la RED, pero aún así se insiste sistemáticamente en este tipo de soluciones. Lo que se observa también es que el discurso del desarrollo sostenible ha menguado y ha girado hacia los servicios ecosistémicos, lo que se evidencia a través de la producción bibliográfica. Esto es también interesante observar. Este discurso del desarrollo sostenible ha sido supremamente eficiente porque no cuestionaba el desarrollo en sí, sino exigía la inclusión y consideración de los factores ambientales en el modelo de desarrollo hegemónico. Queda la pregunta que ya se estaba planteando al desarrollo sostenible, si con las mismas teorías y racionalidades economicistas que generaron los problemas ambientales se pueden solucionar ahora. Esta misma pregunta sigue vigente en el documento oficial presentado por las Naciones Unidas Río+20, en el cual se da un fortalecimiento del concepto de capital natural y con ello la apertura hacia la consideración de los servicios ambientales. Se observa una propuesta de la economía literalmente enverdecida. Digamos que esa palabrita de enverdecer, cuando uno lee el documento llama poderosísimamente la atención, o sea, hay que simplemente enverdecer. Como insisten reiteradamente a lo largo de todo el documento oficial en ese enverdecimiento. Su posición y propuesta central es que el camino hacia el desarrollo debe mantener, mejorar y donde sea necesario reconstruir el capital natural como activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos, especialmente para las personas desfavorecidas cuyo sustento y seguridad dependen de la naturaleza. Es decir, se sigue con la apuesta por el desarrollo, ahora con un elemento nuevo que es el capital natural, y sigue con la supuesta preocupación por los pobres, que igual que desde sus apuestas a través de la mal llamada Revolución Verde para erradicar la pobreza, al día de hoy solo han logrado profundizarla. Además dice que la alteración de las reservas de capital natural debería evaluarse en términos monetarios e incorporarse a las cuentas nacionales, tal y como está haciendo en el desarrollo del sistema de contabilidad ambiental económica integrada, de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas y en los métodos del cálculo del ahorro nacional neto ajustado del Banco Mundial.
claramente no logran salirse de la racionalidad economicista, monetarista, y siguen considerando que el problema se soluciona al internalizar las externalidades ambientales a través de un sistema sofisticado de contabilidad ambiental, y quedan plenamente visibilizadas y explicitadas sus intereses originarios de crecimiento y acumulación de capital cuando dicen el enverdecimiento de la economía no solo genera un aumento de la riqueza, especialmente en los bienes comunes ecológicos o el capital natural, sino que también produce a lo largo de un periodo de 6 años una mayor tasa de crecimiento del BIP, una medida que se emplea tradicionalmente para evaluar el rendimiento económico. Por lo cual, siguen utilizando las mismas herramientas clásicas del modelo neoliberal cuando proponen que otra de las negociaciones que se están desarrollando actualmente y que representa una oportunidad para la economía verde se relaciona con la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias para los productos y servicios ambientales. Un estudio del Banco Mundial concluyó que la liberalización del comercio podría tener como resultado un aumento entre el 7 y el 13% del volumen del comercio de estos productos. Por último, se espera que las continuadas negociaciones para liberalizar el comercio en el sector agrícola tengan como resultado una reducción de los subsidios agrícolas en algunos países desarrollados, lo cual estimularía una producción agrícola más eficiente y sostenible en los países en desarrollo. En ninguna parte se encuentra ni se percibe una comprensión real, pregunto, sobre conceptos como lo son la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, los efectos entrópicos, ni la fragilidad de la vida y por ende de la comprensión de la complejidad ambiental. O, como dice Edgardo Lander, sin lugar a dudas que no estamos ante la presencia de los diagnósticos y las respuestas urgentemente requeridas, sino ante un sofisticado esfuerzo por demostrar que es posible resolver los problemas de la crisis ambiental del planeta sin alterar la estructura global del poder en el sistema mundo, ni las relaciones de dominación y explotación existentes en este. Se argumenta a lo largo del informe que con los mismos mecanismos de mercado y patrones científicos, tecnológicos y con la misma lógica del crecimiento sostenido, será posible salvar la vida del planeta. Aquí no está presente la racionalidad ambiental, ni la preocupación por la vida en sí. Sigue primando lo que es esa racionalidad economicista que busca esa acumulación sin miramientos. Por lo tanto, reconociendo estos intereses básicos, conociendo los efectos devastadores de la economía de acumulación en cualquiera de sus presentaciones, que necesariamente lleva a la profundización de la explotación de los recursos naturales, difícilmente se puede argumentar que los recursos ambientales son necesarios y la única forma para hacer entender la importancia de la protección de la naturaleza. Utilizar esta argumentación significa seguir con exactamente el mismo modelo hegemónico neoliberal que es incapaz de considerar y respetar lo que es la vida. Y es frente a esta incapacidad que se han formado en muchos países del planeta resistencias sistemáticas, porque ven amenazadas sus bases de vida. Esto se expresa en primera instancia a través de las luchas por el reconocimiento de las tierras, ya que para poder hablar de servicios ambientales se requiere de la privatización. Para poder hablar para poder usar, negociar y comercializar. Al respecto, ya hay experiencias, especialmente en torno al manejo del bosque, de empobrecimiento y expulsión de los pueblos de sus territorios, así como de violación de derechos de los pueblos indígenas y no indígenas. Las resistencias giran también en torno a la denuncia del actuar del capital financiero y sus actividades especulativas, señalando que se trata de nuevas formas de colonización, al ser el norte quien consume, pero el sur quien tiene los recursos. Frente a la institucionalización y profesionalización de este discurso,
También se observan que cientos de funcionarios gubernamentales, consultores, certificadores, ONGs conservacionistas nacionales e internacionales, organismos de las Naciones Unidas, etcétera, bancos privados multilaterales, corredores de bolsas empresarias, se afanan, entre otros, por obtener su tajada en este pastel estimado en miles de millones de dólares. Al mismo tiempo, ellos u otros compran y venden la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, conservación de recursos hídricos, lo que sea, por dinero y por poder. Entre las ONGs ambientalistas que le apuestan a esta lógica mercantilista se encuentran Nature Conservancy, Conservación Internacional, la WWF, entre otras, que ofrecen así con su nombre a grandes empresas ese greenwashing. Estas ONGs han sido explícitamente demandadas, también, por ejemplo, por las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador en el 2006. Estas se reunieron para sacar una declaración ante lo que son los servicios ambientales. También Silvia Ribeiro, la directora del grupo ETC y reconocida investigadora, señala claramente que la venta de los servicios ambientales se ha convertido en un nuevo paraguas conceptual para justificar lo que es la mercantilización y privatización de los servicios y recursos básicos, socavando lo que son los valores culturales y éticos, principalmente entre las comunidades indígenas y campesinas. Esto además implica que los pobladores locales ya no son comunidades con culturas propias, sino son invitados a participar en el mercado competitivo internacional y son así transformados en mercaderes de sus propios recursos y conocimientos. Queda entonces nuevamente la pregunta si los servicios ambientales realmente pueden ser una opción sustentable a largo plazo que posibilite la supervivencia misma de la vida. Y termino tal vez con una de mis citas favoritas de Enrique Lev, lo reconozco, que dice: no será posible dar respuesta a los complejos problemas ambientales ni revertir sus causas sin transformar el sistema de conocimientos que conforman la actual racionalidad social que los genera. ¿Esto qué significa? Que será necesario en futuras investigaciones seguir profundizando en lo que es la deconstrucción de esa racionalidad economicista e instrumental, consolidar esa racionalidad ambiental, superar lo que es esa fragmentación de ese conocimiento moderno a través de, por ejemplo, lo que son las ciencias de la complejidad. Seguimos utilizando muchas de las teorías que siguen con lo que son las bases epistémicas, con unas bases mecanicistas newtonianas que todavía hablan en términos de fuerza y resistencia, que es difícil de salir de esas conceptualizaciones, pero deberíamos ir transitando a otro tipo de lenguaje para salir de esos anclajes modernos, y realizar también unas lecturas de lo que son las relaciones de poder a través de la modernidad, colonialidad, que todas estas reflexiones también finalmente surgen y se reproducen en lo que son las prácticas. Y termino con una cita de Calle 13. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Entonces tenemos ahora comentarios a cargo de Dimas Floriani. Bienvenido, Dimas. Buenas tardes, agradezco esta oportunidad de estar aquí con invitación de nuestros amigos chilenos del Centro de Estudios Interdisciplinarios, que creo que es el gran generador de este congreso, ¿no? A nuestros amigos presentes, en fin, mientras María Luisa presentaba su trabajo muy sistemático, ¿no? Yo pensaba en una letra de un tango que más o menos empieza así: estamos en las mismas condiciones. O sea, estamos en las mismas condiciones porque yo no he tenido oportunidad de leer su texto antes.
igual que ustedes, ¿no? Y simplemente vengo, en un cierto sentido, reaccionar aquí a algunos puntos. Y justamente cuando me invitaron yo pensaba que sería simplemente un administrador del tiempo para apuntar las cuestiones, ¿no? De ustedes, y esto sigue valiendo, ¿no? Vale todavía. Yo creo que hay que abrir de aquí a un poquito a las preguntas, a las intervenciones de ustedes, ¿no? Y intenté así de una forma muy intuitiva, con un tercer oído, ¿no? Con una atención un poco fluctuante, ponerme un poco en el ritmo de los conceptos que María Luisa trae de una forma muy interesante, insistiendo en un cierto sentido en este giro discursivo que se opera a partir de una utopía que es la noción de desarrollo sustentable, sostenible. Habría que hacer esa distinción que Enrique Leff hace tan sabiamente en una nota de pie de página, ¿no? En uno de sus textos, que reivindica una de esas nociones en contraposición a la racionalidad dominante, ¿no? Imponiendo como contrapartida una racionalidad ambiental, ¿no? Que no se inscribe en este registro discursivo de la economía verde, ¿no? Entonces creo que lo que nos trae aquí María Luisa es lo que podemos llamar de el termidor retórico, el termidor discursivo. El termidor, no sé si ustedes, estudiantes de historia, saben mejor que nosotros, es el periodo de la Revolución Francesa en que la revolución retrocede a su punto de equilibrio. No sabría nombrar qué sería ese punto de equilibrio en una revolución, pero es el periodo de la normalidad. León Trotsky, cuando fue a hacer un balance, yo no soy trotskista, admiro mucho los trabajos de Trotsky como intelectual, pero no reivindico ni el stalinismo ni el trotskismo, quizá una cosa medio fuera de moda un poco, ¿no? De moda, hoy día, ¿no? Decía que aplicaba este concepto al reflujo de la Revolución Rusa, con la subida de Stalin, ¿no? Al poder. Entonces creo lo que nos trae como reflexión en esta idea de un giro discursivo es este periodo de normalización y normatización a partir de una apropiación, de una formación discursiva, ¿no? Así como el capital se apropia de la naturaleza, posiblemente la lógica y la ideología del capital se apropia de los sentidos de las cosas. Y para esto paga a teóricos para pensarlo en esa perspectiva, ¿no? Los economistas son los intelectuales privilegiados del capital, mismo que se opongan, ¿no? Prestan un servicio de dar nombre a los procesos. Y la economía verde creo que es una forma muy particular de nombrar esos procesos a partir de este cuerpo conceptual que nos trae María Luisa y que se traduce en las prácticas de los servicios ambientales. Y hablando de práctica, creo que habría que pensar, salir un poco de estas trampas discursivas, intentando trascender un poco el dominio que al final de su presentación nos trae, que es, yo diría, los grandes sistemas de prácticas que se oponen al sistema hegemónico. Habría que quizá aquí traer un paralelo con una cartografía de los conflictos, de los procesos de desterritorialización impuestos por la expansión del capital, que seguramente tiene que cambiar de piel para hacer palatable sus procesos
de sobreposición de sus lógicas de expansión y de financiarización de la reproducción del capital. Me refiero entonces al lado oculto del proceso, que son las lógicas de resistencia a partir de un sistema, yo diría, de molecular, ¿no? Porque aquí estamos hablando, según Guattari y Deleuze, de lo molar, ¿no? Lo molar son las lógicas de los procesos inerciales dominantes que sufren también procesos moleculares, pero se reapropian de su capacidad de resiliencia discursiva, normativa, de control, ¿no? Y consecuentemente, de expansión de sus intereses estratégicos, nombrando de una manera distinta los bienes naturales, como siempre, adoptándose a los usos y la apropiación de la naturaleza como recursos naturales. Habría que preguntarse, del punto de vista también de un giro discursivo, cuál es la capacidad de nombramiento de las cosas por parte de aquellos que se oponen a esa lógica. Yo diría que, en un cierto sentido, nosotros somos los agentes del nombramiento, ¿no? Quien trabaja en la universidad es un agente, sea sistémico o contrasistémico, pero que está ahí para nombrar y dar un sentido igual, con otras palabras o con palabras radicalmente distintas, lo que implica un ejercicio de traducción de sistemas teóricos para sistemas prácticos. ¿En qué medida una teoría tiene capacidad de generar posibilidades de cambios, de metamorfosis, de influencia sobre los actores y los agentes sociales? Uno sabe que las tecnociencias son hegemónicas en el proceso de apropiación de la naturaleza, pero también de nombramiento, ¿no? Y de imposición de sistemas de usos y de apropiaciones técnicas, ¿no? De control de la naturaleza. Hay también la ciencia corporativa. La ciencia corporativa, que es una ciencia muy preocupada en reproducirse a sí mismo a partir de una idea de agencia, ¿no? Que genera en su interior intereses corporativos de quien hace conocimiento, produce conocimiento. Y es en ese sentido entonces que emergen las contradicciones epistémicas, sistemas que resisten, ¿no? A buscar alternativas en las formas de nombramiento de la realidad. Y esas formas alternativas de nombramiento de la realidad, seguramente de una manera molecular, imprime un sistema de influencias y que puede generar cambios, no solo semánticos, que sería muy idealista, creer que el conocimiento por sí mismo va a generar grandes transformaciones, salvo cuando se traduce en sistemas de prácticas, o en sistemas técnicos, o en sistemas de innovación, y ver en qué medida la ciencia transita por sistemas también culturales e ideológicos, en nombre de estrategias, sea hegemónicas o sea contrahegemónicas. Yo quisiera aquí, ¿no?, permitir que ustedes también, ¿no?, nos traigan sus reflexiones sobre lo que nos trajo María Luisa, ¿no? Eso me hace acordar un poco una broma, permítame. Yo tengo un amigo chileno y una vez lo llamaron para hacer una entrevista y él se quedó muy impactado y dijo: yo no estoy preparado para dar la entrevista. Y le preguntaron: ¿qué edad tienes? Yo tengo 52 años. Bueno, tuviste 52 años para prepararte para esa entrevista porque vas a hablar de ti y nadie puede hacerlo por ti, ¿no? Yo diría un poco para ustedes esto, ¿no? Si yo les pregunto, hablen sobre el impacto que
¿no? El trabajo de María Luisa nos trajo. Ustedes van a decir, bueno, yo no tengo condiciones de entrar en este sistema de códigos muy específicos, con los conceptos muy, digamos, direccionados para reflexionar sobre los giros lingüísticos que al interior de la economía verde, ¿no? O de la teoría económica uno está percibiendo, ¿no? Pero lo hagan desde el lugar de enunciación de cada uno, de sus prácticas, de sus valores, de lo que significa, ¿no? Enfrentarse con un discurso de este tipo y que seguramente, como todo el discurso, tiene consecuencias y se traducen en posiblemente formas de reconocer al mundo de una manera o de otra y de traducir esto en sistemas de prácticas, ¿no? Entonces, me disculpen mi improvisación, ¿no? Eso por hoy es que está a mi alcance. Mañana posiblemente haría una otra lectura con otros recursos que uno sigue siempre intentando, digamos, apropiarse porque uno siempre está en proceso de formación, ¿no? Y cuando no, en deformación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Dima, y mucha suerte porque sé que va a Brasil este sábado a cumplir una misión ciudadana muy importante. Mucha suerte, mucha suerte, ¿no? En lo que puede ocurrir en ese gran país. Bueno, Dimas le hizo una invitación a ustedes, así que yo creo que, si a ustedes les parece, yo quiero invitar a María Luisa y a Dimas que pasen adelante, que tomen asiento allí en la mesa, si es posible, en la silla que acompaña la mesa, ¿no? Y ustedes puedan formularle preguntas o abrir una discusión que es idea de esta plenaria. Una plenaria significa que estamos todos plenamente capacitados y potenciados, como decía Dimas, en función de nuestra experiencia y edad, para intercambiar estas ideas. Gracias.
y siempre digo, desde la comodidad que tiene la academia, ¿verdad? Porque podemos hablar con Surtur en algunos casos, evidentemente, ¿verdad? ¿Ya? Y dentro de lo que permite el 8% que señalaba Hugo, ¿verdad? De financiamiento público. ¿Ya? Pero con esa comodidad de la academia de poder decir lo que pensamos, plantear lo que creemos, y la parte que probablemente sea más polémica, si la podemos llamar de alguna forma, de hacer nuestras propuestas a las estructuras de poder, allí surge, en ese puente que tratamos de establecer con el poder, probablemente una dificultad gigantesca, que es la de qué es lo que queremos transmitir a esas estructuras y cómo nos leen la estructura de poder. Porque a mí, si hay algo que me tiene un poco agobiado, esto tiene que ver con que cuando escucho desde el poder los planteamientos que se están proponiendo, ¿ya? Y que de alguna forma reivindican o son transgresores, sospecho de inmediato. O sea, creo que si de la estructura de poder me hablan en los mismos códigos que yo estoy hablando, mi gran cuestión es qué es lo que habrán entendido, y después es, bueno, qué es lo que querrán hacer con la idea que se está proponiendo. Entonces lo que quiero plantear acá es qué reflexión podemos hacer respecto de la responsabilidad ética que hay en lo que decimos, hacemos y proponemos, porque yo creo que si hay algo que hemos sido testigos en el último tiempo es la infinita capacidad que tiene el capitalismo para colonizar todos y cada uno de los lugares que nosotros hemos propuesto y transformarlos para sus propios beneficios y propósitos. Entonces, eso lleva un poco a una especie digamos, de arrinconamiento. O sea, pareciera que nosotros estamos arrinconados frente a la posibilidad de que esta gran bestia imaginada, ¿verdad? Insisto en lo de imaginada, tiene esa capacidad de transformarlo todo en su beneficio. La crítica que le hacemos la toma y la reconvierte en un bien consumible. Y ahí tenemos los ecotodos, ¿verdad? Lo que me falta escuchar todavía son los ecotóxicos. ¿Ya? Aún no los escucho, pero en algún momento aparecerán los ecotóxicos, porque están los ecobarrios, los ecosellos, la ecoindustria, la eco, etc. ¿Ya? Creo que eso nos exige a nosotros una reflexión respecto de a quién le hablamos. Y enseguida, ¿verdad? ¿Qué esperamos, qué pensamos que nos van a escuchar? ¿A quién que nos van a escuchar? Sí, que no. O sea, de pronto es mejor que no nos escuchen, no sé. Gracias, Enrique. ¿Una tercera intervención? Sí. Pensar que en esto que llamamos sistema económico, social, que aparentemente para poder hacerlo como una convención, digamos, llamamos sistema a la forma en que funciona la realidad actual. Toda la parafernalia que se generó después de la cumbre de Río para llamar a la economía verde la forma de cambiarle el nombre a las cosas para que todo siga funcionando igual. No sé si Chile es la expresión máxima de aquello. Podría serlo. Yo voy a poner el caso de los malls. En el caso chileno llegamos a la absurda idea de la construcción de un mall verde. Mall Plaza Egaña, para los que no lo conocen. El mall Plaza Egaña se publicitó durante su construcción incluso como un mall verde, como un mall sustentable. Durante el proceso de construcción fallecieron 3 trabajadores producto de malas prácticas laborales, cuyas familias todavía no reciben indemnización alguna. Y malas prácticas laborales porque no tenían seguridad suficiente. Porque la empresa, que es la familia Solari, todos conocen la familia Solari, así que no voy a extenderme acerca del tema, que no contaban con los implementos. Las condiciones en que trabajaron para construir este mega proyecto alteró la viabilidad pública, alteró las condiciones de vida de una comuna completa, y ahora otra más con el metro que se está haciendo al frente, que se está haciendo a propósito del mall, del metro. En tercer lugar, reclutó a más de 7.000 personas que no son de las comunas donde está instalada esta mega construcción, para pagar sueldos que son básicos.
y hacerlos trabajar en las condiciones en que trabajaba Falabella, otra empresa, la empresa del retail, hace 30 años atrás, con ingresos básicos que están calculados sobre 30 y 35 mil pesos y el resto todos son comisiones comerciales, comisiones por venta. Esta expresión, que es una de las cosas que ha exportado el país, como bien las empresas privadas de Chile, quizás se puede ver hoy día en casi toda América Latina, sobre todo pensando en que la economía verde lo que hace es hacer una desfiguración de las empresas para hacerlas un poco fantasmas y de esta manera permitir que se asocien. Falabella, Ripley, Home Center, Walmart, están todos asociados hoy día. Si uno hace un poco de minería de datos, se da cuenta que incluso los directorios están asociados y las inversiones también, por lo tanto ya no compiten. Y efectivamente se han pintado la cara de verde. Y muchas organizaciones y empresas se han prestado para este proceso de lavado de imagen, enverdecimiento de la imagen, etcétera, etcétera. Quizá cabe preguntarse cómo es que los discursos que nosotros estamos emitiendo son recibidos por lo que llamamos la sociedad, el otro. Porque asimismo como los conflictos ambientales más locales, también podríamos preguntarnos lo mismo. ¿Cómo es que aparecemos nosotros denunciando algo que a la comunidad que colinda con la minera que está, o los que están guardando el plomo, le afecta? Y no saben que le afecta. Nosotros les venimos a decir que sí les afecta. ¿Cómo es que el otro escucha nuestro discurso y cómo somos capaces desde la ecología política y las demás áreas del ecologismo construir nueva información o nuevas formas de entregar información que nos permitan creer que es posible vivir de otra manera? Porque el cambio no es un cambio simple. No es que de la noche a la mañana vamos a ser todos hermanos y vamos a ser todos hippies. Este es un cambio que requiere mucha rigurosidad, es muy complejo y requiere de algo que tenemos que recuperar, le llamamos conciencia. Entonces, ¿cómo es esta discursiva que tenemos que construir? Muchas gracias. ¿Les parece que les permitamos reaccionar frente a estas tres intervenciones? Aló. Quisiera tal vez retomar primero, desde la pregunta que me planteó Enrique, tal vez el punto más importante, ¿a quién le hablamos? Digamos, yo desde mi condición como profesora, investigadora, como pedagoga desde pregrado, sí, mi cuestión principal es la formación, lo que es la formación de los futuros profesionales. Mi apuesta central desde siempre ha sido lo que es la formación. Entonces, voy apuntando también siempre a esa preocupación, cómo se da esa formación de los futuros profesionales en las universidades, educación ambiental superior. Y qué es lo que se requiere para que estos futuros, o sea, cada uno hace como su apuesta. Mi apuesta es la formación de los futuros profesionales. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué tipo de conocimiento les estamos transmitiendo que posibilitan o no la comprensión de esa complejidad ambiental? Entonces, porque uno se supone que los que han tomado las decisiones de la construcción de ese móvil que proponen que es una cuestión verde, de los que propusieron lo que es la economía verde, pues todos pasaron por la universidad, en su gran mayoría. Hoy en día se supone que todos han pasado, quienes están tomando esas decisiones, por la universidad. Entonces yo digo, ahí está una gran responsabilidad por parte de la universidad, que profesionales está formando. Entonces, de ahí también la cuestión de, bueno, ¿cuáles son esas bases epistémicas que estamos transmitiendo? Estaba hablando Enrique de ese capital que va cooptando, lo que nos estaba hablando ayer también Antonio Elizalde, ¿no es cierto?, de esa cooptación. Y creo que esa cooptación en parte es también porque el capital es un sistema altamente complejo y adaptativo. Es espectacular, ¿no es cierto?, porque es supremamente hábil. Cualquier cosa constantemente es capaz de adaptarse. Es altamente complejo. Y nosotros, ¿cómo? Viral. Y viral, ¿no es cierto?
y nosotros seguimos pensando en términos físicos, mecánicos, ¿no es cierto? ¿Qué significaría pensar esta cuestión desde las ciencias de la complejidad? Que es una cuestión que pues no quería entrar ahora acá, pero es uno de los caminos que quisiera como profundizar, ¿no es cierto? Y donde por supuesto también adquirimos con ese conocimiento una responsabilidad ética de lo que es lo que estamos transmitiendo también como profesores. Otra vez, ¿qué capacidad transmitimos para comprender lo que es esa complejidad ambiental? Entonces, yo creo que una de las cuestiones es de comprender cómo ese capital es un sistema altamente complejo y adaptativo, por un lado, y por el otro lado, retomando lo del consumo, ¿no es cierto?, de este mall, es también poner en el eje central de preocupación el consumo en sí. La discusión en torno a que son la cuestión de necesidades. Entonces, ¿en qué términos estamos hablando entonces de ese consumo? A mí me genera bastante preocupación todo el concepto en torno a servicios ambientales, porque efectivamente muchos de los proyectos en los que lo están metiendo a uno también desde las universidades, que las regalías, los grandes proyectos en Colombia de conciencias, ¿no es cierto?, y todo va girando en dirección a lo que son los sistemas, los servicios ambientales, y entonces hacer la experiencia de lo que es la discusión, a veces ese esfuerzo del trabajo, yo diría antes que interdisciplinario, más bien multidisciplinario, porque muchas veces ni siquiera hemos llegado a lo interdisciplinario y ni hablar de lo transdisciplinario, con ecólogos, biólogos, químicos, físicos, agrónomos, ingenieros ambientales, para hacer entender esta complejidad de los discursos, que en parte esta conferencia también nace en ese contexto de esa preocupación de cómo hacerles entender a estos otros que los servicios ambientales no pueden ser una vía a largo plazo sustentable. Entonces, ahí es la cuestión otra vez, sí, son profesionales que han sido formados en la universidad dentro de unas disciplinas, pero nuevamente, ¿con qué bases epistémicas? ¿Con qué racionalidades? ¿Qué es lo que les hemos transmitido para no comprender esa complejidad ambiental y tener esta apertura, por ejemplo, hacia la ecología política? Entonces, creo que lo dejaría porque la primera fue más bien como un comentario, pero lo dejaría por ahí. Sí, yo creo que en grande medida nosotros que actuamos desde la universidad y cuando nos ponemos a mirar el mundo desde ese espacio, desde ese territorio, nosotros somos en gran medida hegelianos, porque nosotros creemos en nuestras ideas que generamos, ¿no? Entonces, y tenemos un poco la compulsión de crear modelos teóricos, y eso puede ser una fantasía, ¿no?, que nos impulsa a creer que lo que estamos generando de conocimiento pueda servir a alguien, a algo. Y ahí nos atrapamos al interior de nuestras propias ideas y modelos. Eso yo digo en un cierto sentido no para sentirnos culpables, ¿no? Creo que son las lógicas un poco del sistema de producción de conocimiento a lo cual nosotros nos dedicamos hoy. Pero afortunadamente hay salida, yo creo. Una salida es permitir que a partir de esos sistemas de idea nosotros podamos visibilizar aquello que no está puesto de inmediato. Y una cosa, y a veces uno tiene la ilusión de llegar a conocer lo que es muy difícil de conocer, lo que se genera
en nuestros propios, frente a nuestros propios ojos, o sistemas actuales de reproducción del mismo sistema. Si uno se pregunta, uno es muy chiquitito desde su individualidad, y uno no es ubicuo, uno no está en todos los lugares para percibir cómo esas estrategias, no como mano invisible, pero por ejemplo si uno piensa en los sistemas de innovación, desde el capital, por ejemplo, ¿no? Que yo decía es viral, ¿no? Y es resiliente. Entonces es muy difícil, ¿no? Para pensar un poco en una figura de Marx cuando decía que bueno, el búho alza el vuelo cuando se termina el día, ¿no? Cuando viene la noche, significa que él tiene que esperar que se pase el día para que él alce vuelo, ¿no? Y creo que los sistemas intelectuales son así también. De vez en cuando dice, mira, este fulano, ¿no? Robini previó las crisis. Y yo pregunto, ¿y entonces? ¿No? Si hizo la previsión de las crisis, seguramente va a ganar mucha plata cuando es llamado a hacer sus conferencias, ¿no? Entonces, y los sistemas de prácticas y los conflictos. Por ejemplo, este paro de los camioneros aquí en Araucania me hizo acordar los fantasmas de 72 y 73 con Villarín. No sé si se acuerdan de Villarín, que era un dirigente de los camioneros que pararon el país y la CIA por la inflación le daba $50 a cada uno de los camioneros para que no fueran, ¿no? Esos fantasmas están puestos socialmente. Las improntas, los printing, ¿no? De cómo las sociedades generan sus autodefensas también, y que son formas de autoprotegerse frente a cambios, ¿no? Usted dijo una frase fantástica, dice, ¿cómo es posible vivir de una otra manera? Cuando uno intenta vivir de una otra manera, vienen los Villarín, son los guardianes del sistema. O piensan que el ejército chileno es un ejército democrático, ¿no? O piensan que la iglesia está ahí para cuidar de los pobres, ¿no? Cuidar de los pobres para que los ricos se reproduzcan, seguramente, ¿no? Y yo no sé, no soy republicano de la Guerra Civil Española, yo no mato a los padres y no los curas, ¿no? Pero esas son las trabas del DNA del sistema, ¿no? Y que es muy difícil, pero hay que poner ojo. Cuando algo incomoda al sistema, hay uno que estar poniendo atención. Cuando la sociedad discute si los actos de resistencia son terroristas o no, hay que decir, de repente es una vía interesante para saltar los sistemas de seguridad del propio sistema, ¿no? O sea, yo me autonombré como hegeliano, pero vamos a creer que Hegel tenía un potencial interesante en su teoría, que era la teoría de la contradicción, ¿no? Y yo creo que dos tareas importantes desde la universidad que uno puede hacer es conectarse con aquellos actores que nosotros creemos que son potencialmente capaces de transformar en alguna medida a partir de las teorías que sostienen nuestras convicciones. Si hablamos de sustentabilidad, identificar esos actores que pueden acoplarse al sistema de ideas que estamos generando. Y en segundo lugar, es visibilizar aquello que es difícil de visibilizar, ¿no? Entonces, ¿no? Eso yo lo pienso, ya tengo 64 años, creo que es todavía posible seguir pensando un poco en esta perspectiva, de dar un sentido a lo que hacemos. Pero nadie da sentido solo a sí mismo. Uno hay que buscar a alguien que reconozca que aquello que hacemos hace sentido. Un poco esa reflexión que yo haría. Tres personas que desean participar, número 1, número 2 y número 3. Por favor,
diciendo no to pricing, yes mobilization. Y es precisamente que la movilización es una forma de romper esquemas, de romper paradigmas y así como en el discurso que has dado, que si no se puede solucionar la problemática ambiental con el mismo discurso que en parte lo ha dañado, ¿qué otros discursos tenemos? ¿Qué otras posibilidades tenemos? Gracias. Profesor. Yo tenía una pregunta para María Luisa sobre quién empezó a hablar de servicios ecosistémicos. Bueno, porque yo concuerdo que los economistas son los que hablan del capitalismo, desde la mano invisible hasta el propio Marx que habló del capital, y le puso el título del capital a su libro, pero en este tema de los servicios ecosistémicos la pregunta es, ¿tú no piensas que han sido los biólogos de la conservación que empezaron a hablar de funciones ambientales? Porque hay funciones ambientales, ¿no? Antes de que hubiera humanos había funciones ambientales, había la fotosíntesis, y que luego dijeron, como hay humanos, les llamaremos servicios ambientales a los humanos, y en el Gretchen Daily pues sabemos los nombres, ¿no? Con algunos economistas ecológicos que se sumaron equivocadamente, ¿sabes? Pero luego el Millennium Ecosystem Assessment dijo, vamos a contar cómo se pierden servicios ambientales, y estos no eran economistas. Aquí en América Latina fue Envío a Costa Rica, que yo recuerde, los primeros que muy orgullosamente, con Daniel Jansen, que venía de Estados Unidos, dijeron, hemos puesto la biodiversidad en el mercado, ya no habrá más biopiratería, ¿no? Ahora vamos a cobrar por la información que demos. Entonces han sido los biólogos, no han sido los economistas. Los economistas, claro, les ha gustado mucho y han ido con su taller de herramientas, de precios, etc. Y todavía lo han estropeado más, digamos. Y en el Millennium Ecosystem Assessment fue un economista ecológico, que fue Norgard, que paró el intento de ir un paso más, lo que ha hecho el TIC después, y poner segundo precio. En lo que algunos economistas ecológicos han llamado el fetichismo de las mercancías ficticias, ¿no? Y más ataque ya no se puede dar. Entonces, la pregunta es esta: ¿los biólogos tienen la culpa? tan buena gente que son, ¿no? Porque como no se hacían caso, dijeron, no nos hacen caso, le escribimos el manglar, no nos hace caso. Pues decimos que un manglar da $10.000 en una mercancía ficticia por hectárea y año, a ver si nos hace caso el ministro. Es un buen argumento para cambiar el ministro. Gracias. Tenemos un número 3, pero yo le voy a pedir un paréntesis porque veo a profesor de entusiasmado y me imagino que quiere hacer una cosa de eso. Sí, me ha provocado mucho la intervención de Joan, pero creo que no debiera yo, en primera instancia, responder o corresponder o decir lo que me viene a la cabeza. Lo haré, pero no, bueno, pero a la mejor ahora más tarde. Es decir, creo que corresponde a María Luisa Dimas dar una primera respuesta, y luego sí, sigo también entusiasmado de decir lo que quiero decir. Es una amenaza que mañana acuérdense que a las 3 de la tarde que mismo la hace el libro, seguramente ahí no va a contar es lo que quería decir. Número 3, perdón. Sí. Bueno, el modelo de dominación se reproduce a todo nivel, ¿no? Hay varias personas que han dicho lo mismo, o por ejemplo reconocer mucho el trabajo de Friedrich, de Pablo Friedrich, que habla mucho sobre eso. Se reproduce mis relaciones interpersonales, cuando yo camino, cuando yo estoy aquí, no solamente al nivel de la institución. Entonces, yo puedo cambiar esas relaciones de poder, de dominación, a todo nivel también. Puedo relacionarme de manera horizontal con mis personas cercanas, en mi espacio de trabajo, en mi territorio donde vivo, y ahí puedo construir práctica contrahegemónica, práctica
generamos generan espacios de resistencia, ya sea en el colegio, que por ejemplo, o la universidad, que tiene la vía en la construcción de la dominación, no es la vía en la construcción de la revolución. Entonces, surge un poco la pregunta de qué hacer, es lo que tú decías, como un poco hago teoría, pero práctica. ¿Qué pasa con la práctica? ¿Qué hago? ¿Qué hago a todo nivel? Entonces, esa es una pregunta primera, como qué hacer. Y otra cosa que tú también nombraste, existe una reacción histórica del modelo hacia los procesos contrahegemónicos, contraculturales, y que esta respuesta es violenta, no es una respuesta de palabras, sino que tiene armas, sangre, muerte en sus letras, en sus páginas. Entonces, ¿qué hacer con la violencia? ¿Cómo enfrentar esa violencia histórica y cómo discutir la importancia de eso hoy y qué hacer teniendo en cuenta ello? ¿Vamos a agregar? Sí. Yo siguiendo lo que decía Enrique, lo que decía la profesora, creo que el mejor servicio ambiental que se puede generar, todo ustedes lo académico, es llevarlo a las poblaciones, a la base, porque partiendo supuesto que la pirámide, la base más ancha, más horizontal, recae en todas las cosas nocivas del neoliberalismo, por lo tanto ahí es donde hay que trabajar. Yo creo que la academia es importante en función de que tenga sentido, pero sentido justamente donde más se necesita. Me gustaría que una opción de ustedes, cada vez que salgan un doctorado o un posgrado, que vayan a hacer pasantías de obreros, que se vistan de carpinteros, de tejedoras, la gente que hace pan amasado, yo creo que eso va a tener más sentido en los oficios que ustedes están dando para realmente sentir corpóreamente, físicamente, lo que está generando el neoliberalismo en nuestra gente, en nuestras poblaciones. Nosotros estamos haciendo ecologismo popular hace muchos años, pero hemos estado siempre invisibilizados. Hemos siempre pedido voluntad, dijéramos, académica, para que vayan a trabajar. Y los que han ido han traído una riqueza, una experiencia personal muy rica en eso. Yo creo que por ahí es el mejor servicio ambiental que ustedes pueden dar. Eso, gracias. Bueno, sí, como esa es la primera respuesta. A ver, con lo que yo empecé la ponencia es de llamar la atención de que es muy curioso cómo de repente la economía se dio cuenta que existe algo que se llama agua, aire, suelo y que además somos dependientes de eso. De repente dice, ups, sí, existe. Lo que están llamando ahora esas que los biólogos empiezan a identificar como unas funciones de los ecosistemas, que ya la palabra función ya está dentro de un esquema mecanicista de función. Entonces, es de tratar de empezar a comprender cómo es que funciona esa naturaleza para decir, ahora le podemos poner un precio. Porque los biólogos en su desesperación de ver de que se están destruyendo las cosas, piensan que la única manera de llamar la atención y de poder conservar, preservar lo que quieran, ¿no es cierto?, es a través de los precios. Es decir, utilizar la misma racionalidad en la que estamos en esa episteme de época, en esa forma de pensar de una época, que es pensar que la única forma de cómo puedo cuidar algo es ponerle un valor monetario, porque otros tipos de valores como que no pueden sobrevivir en este momento si no le doy un valor monetario. Entonces,
no sé si hablar de culpabilidades, pero confieso que cuando yo descubrí el espécimen de los biólogos de la conservación, que fue muy curioso de ver el trabajo que están haciendo, sí llama mucho la atención cómo están muy preocupados en visibilizar esas funciones, por eso también ese cuadrito que puse yo ahí, que además uno se mete a mirar y buscar, y sí, son altamente sofisticados, muy evidentes, por supuesto que necesitamos la naturaleza, pero es que siempre lo hemos sido, pero de repente como en esa visión de esa relación ser humano-naturaleza en Occidente moderno, que se ha distanciado tanto de la naturaleza, de repente otra vez surge la cuestión y dice, oiga, es que somos interdependientes, y como que la única forma de hacerlo entender es a través de la monetarización. Con eso yo entro un poquito ya a las otras, a la primera y a la tercera pregunta, que es, bueno, ¿y cómo hacer? Es que no hay recetas, ni más faltaba ni una solución única, si fuera eso además caeríamos entonces en la misma trampa de la modernidad de decir es que esta es la solución. Y digamos, ahí yo tengo mi cuestión de tratar de entender primero cómo llegamos a ser lo que somos. Entonces para mí es cómo es que llegamos hoy a ser lo que somos, de que no entendemos, de que somos absolutamente dependientes de esa naturaleza y que estamos destruyendo lo que son nuestras bases mismas de la vida. Entonces, ¿cómo llegamos a no entender? Esa es mi pregunta. Entonces eso me ha llevado a mí a revisar y ver lo que es esa relación ser humano-naturaleza. Y una de las cuestiones con las que me he encontrado y que me ha gustado bastante como para tener esa noción básica, cuál es nuestra relación en Occidente con esa naturaleza, es de Philippe Descola, más allá de la cultura y la naturaleza, cuando dice de esas 4 formas, los animistas, totemistas, analogistas y naturalistas, siendo nosotros judeocristianos modernos, los naturalistas, como dice Descola, además el espécimen más raro de todas las culturas, la más sui generis, de que además consideramos en nuestras interioridades por tener razón y alma somos diferentes a los animales y la naturaleza. Y ahí se desprende todas unas formas de conocer y unas formas de ser. A mí me parece que ahí es donde entra entonces de reconocer cómo este problema ambiental, tal como lo plantea muy claramente Enrique Leff, termina siendo un problema, una crisis civilizatoria de esa civilización moderna capitalista que se ha construido sobre unas formas muy específicas de conocer, que tiene ese distanciamiento de la naturaleza y que ahora tenemos que ver cómo recuperamos esa comprensión de que somos interdependientes. Entonces, cuando me preguntan por, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo es? Es de mirar, bueno, ¿qué es lo que nos impide conectarnos, reconectarnos, de comprender esa complejidad ambiental? Uno se plantearía entonces la pregunta efectivamente, bueno, con todos los peros que también se podrían hacer, pero ¿qué significa realmente tomar en serio lo que es la entropía? Que eso me parece a mí uno de los puntos absolutamente fundamentales de comprender cómo esa economía clásica ha ignorado completamente lo que es esa entropía y cómo se tiene que reconfigurar, reconstruir, replantear la economía, si lo pienso desde la entropía y otras. Pero es que no es solamente la economía, sino son también todas las otras ciencias de cómo se han venido construyendo. Por eso la necesidad de lo que es una epistemología ambiental. Y entiendo los comentarios, las sugerencias de Dimas, ¿no es cierto?, de cómo, y ahí es digamos, el gran reto de mirar cómo hacemos esos puentes, ¿no es cierto?, que también es un poco el llamado de la última intervención, cómo hacer ahí esos puentes, porque sabemos de que hay un poder en el saber, hay una importancia de la filosofía, pero por supuesto también hay prácticas locales muy concretas y que a veces hay un distanciamiento de esa academia con lo que son las bases. Entonces es un llamado a mirar cómo se profundizan, se pueden construir esas
ese puente entre teoría y práctica, reivindicar lo que son las prácticas. Y creo que desde la ecología política en estos espacios ya se están dando también unas miradas muy interesantes que recuperan ahí la importancia de esas prácticas para construir otras formas de conocer, otras racionalidades para comprender esa relación ser humano-naturaleza. Okay, yo voy a hacer unas breves consideraciones, mientras creo que cuando el primer, no sé su nombre, sí. Sebastián. ¿Ah? Sebastián. Sebastián. Cuando Sebastián planteaba con mucha propiedad sí, los sistemas de reproducción a partir de relaciones sociales, intersubjetivas, más o menos que Bourdieu siempre decía, las violencias simbólicas que las prácticas sociales generan, reproduciendo sistemas de poder, ¿no? Los sistemas de prácticas. Me acordaba de una pequeña broma, porque a partir de eso decía, bueno, ¿qué hacer? Y había un tipo una vez que se refería a Lenin y dice, mira, ese tipo no hay que creerlo porque él escribió una obra que él mismo no sabía lo que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a creer cuando lanza esa pregunta, ¿qué hacer? Es una pequeña broma para, en el fondo, decir, claro, que él tenía una perspectiva muy opuesta a la visión que la obra de Lenin traía, ¿no? Pero creo que ahí está una cuestión de preguntarse por los extremos, ya que identificamos límites en las prácticas de producción del conocimiento, ¿será que vamos a caer en el otro extremo del militantismo, ¿no? O sea, para negar un poco los sistemas de conocimiento, identificando y a partir de aquello que identificamos como límites, ¿no? Yo creo que eso sería muy mecanicista porque hay cosas que ocurren a nuestras espaldas. Por ejemplo, cuando uno piensa en la relación más general sociedad-naturaleza y en sistemas de prácticas, sean materiales o sean cognitivas, en el sentido de las instituciones que generan conocimientos o de las prácticas sociales que generan conocimiento, uno hay que observar que, ¿no? Creo que el ejemplo de Martínez Alier es interesante porque dice, más que ver cómo se portan los biólogos, es preguntarse que esos conflictos que emergen a partir de esta relación sociedad-naturaleza implica sobre los sistemas de conocimiento, ¿no? Creo que aquí, cuando uno habla de la cuestión socioambiental, lo está hablando en la perspectiva de distintas áreas de conocimiento. Y habría que preguntarse que esta producción social de prácticas y de conocimientos más generales que estamos viviendo hace 30 años intensamente en la discusión socioambiental, ¿qué efectos produce sobre los sistemas mismos de conocimiento, intra y extra universidad, ¿no? Seguramente son sistemas muy complejos y que tienen mucho que ver con dimensiones societales que ocurren de una manera un poco, yo diría así, intersticial y que en algunos momentos encuentran nudos y nodos por los cuales emergen problemas, por ejemplo, como ustedes a ese nivel de reflexión que pretendemos hacerlo a partir del papel, del rol de la universidad o del conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo ustedes identifican el debate que en Chile ocurre en torno de la reforma educacional, ¿no? Uno puede mirarlo simplemente de la perspectiva económica, ¿no? O sea, de las deudas de la gente que hace préstamos, de la dimensión
neoliberal de los servicios públicos que tienen que ser todos pagados o pagos, ¿no? De la dimensión de la esfera pública, pensarlo en la dimensión de la esfera pública, de aquel que fue dicho de la responsabilidad social en la esfera pública de aquellos que reciben fondos públicos. Y eso es un desafío para todos, incluso en Brasil. En Brasil hay la escuela pública, ¿no? Uno no paga nada, pero es un sistema de élite también, porque hay una segmentación del sistema de apropiación de las mejores carreras a partir del capital social que uno trae desde el origen. Si uno hace una encuesta, ¿quién está en los cursos de medicina, de ingeniería, de arquitectura, que son, ¿no?, los top de la estratificación de poder y ¿no?, de acceso a esos cursos? Entonces, ¿cómo uno puede discutir la función pública de la universidad, del conocimiento, lo que cada uno tiene que devolver hacia la sociedad que lo está subvencionando? Todo eso es una cuestión de un debate político, o sea, de incrementar el debate sobre el sentido y la ampliación del sentido de democracia, que además también tiene sus obstáculos. Ustedes saben, como en Brasil, también en Chile, los políticos son una casta, ¿no? Las dificultades de la sociedad controlar sus acciones, incluso por procesos de despolitización de la sociedad, ¿no? Si uno hace una encuesta en quién votó para diputado, para senador, mucha gente se olvida al día siguiente. Entonces se muestra claramente, netamente, que los sistemas de representación social en una democracia tienen sus límites y sus contradicciones y son problemas, ¿no? Entonces yo creo que esto puede depender de uno, cambiar la dirección de su acción desde la producción del conocimiento hacia un sistema de involucrarse con la sociedad, pero también es sistémico, ¿no? Si bien que uno no tiene que esperar nada del sistema, uno tiene que generar un poco molecularmente, ¿no?, cambios sistémicos. Eso creo que incluso es el rol del conocimiento. Si nosotros nos privamos de esta posibilidad de identificar esos procesos, es muy pobre nuestro aporte desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y creo que, una vez más yo digo, las ideas son fundamentales, pero ellas mismas no nos dicen nada. Alguien tiene que decirnos si lo que yo estoy pensando tiene valor o no. Y ese alguien no soy yo, son los otros, ¿no? Entonces, dejo un poco esa idea. ¿Qué hacer? Es una construcción permanente. Bueno, les vamos a pedir que interrumpamos el diálogo acá por razones de que queremos continuar mañana con este evento, ¿no? Y queremos que duerman temprano, ¿no?, y que lleguen descansados mañana por poder seguir con este diálogo y también dotar a esta audiencia, a esta instancia que hemos compartido hoy, de la energía suficiente para que no nos quedemos en el primer Congreso Latinoamericano de Ecología Política, ¿no?, sino que desde ya estemos pensando que probablemente nos van a quedar muchas tareas intelectuales pendientes y por lo tanto muchos eventos que organizar con la participación y estimación de todos ustedes. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta hora y muchas gracias a nuestro expositor.